Buenas tardes. Hoy día voy a exponer acerca del tema de la memoria. Mi nombre es Sebastián Carrera Sáenz y pertenezco al turno de los jueves de 4:30 a 6 p.m. Introduciendo un poco el tema, sabemos que los recuerdos se almacenan en el cerebro, debido a la variación de la sensibilidad de la transmisión sináptica. ¿Esto qué quiere decir? Que la transmisión sináptica comúnmente se da por una transmisión eléctrica y química. En este caso, se cambian los patrones de transmisibilidad para poder dar lugar a la creación de procesos llamados huellas de memoria. Su importancia radica en que una vez que quedan establecidas, es posible activarlas de forma selectiva por el pensamiento de la mente para reproducir los recuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez establecido el patrón de comportamiento de las neuronas, en este caso de la huella de memoria, podemos hacer uso de ellas de forma selectiva para reproducir los recuerdos. Esta huella de memoria puede darse a cualquier nivel del sistema nervioso, ya sea en la corteza, el sistema límbico o la médula espinal, entre diferentes estructuras. Por ejemplo, los reflejos medulares varían al menos un poco como respuesta a la activación de la médula, porque estos reflejos forman parte del proceso de la memoria. Vemos que este proceso se ve variado en su sensibilidad, lo que da como resultado las huellas de memoria. Haciendo referencia a la memoria positiva y negativa, cuando hablamos de memoria muchas veces lo que se piensa es que la recuperación positiva de los pensamientos es la principal, debido a que es la recaudación de información y de experiencias previas, pero probablemente el componente más importante sean los recuerdos negativos y no los positivos. ¿Esto por qué? Porque el cerebro recibe mucha información sensitiva procedente de cualquiera de los sentidos. Y si la mente pretendiera recordar toda esta información que le llega, todo este contenido, la capacidad de la memoria quedaría ocupada rápidamente. Por suerte, el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar aquella información irrelevante. Este proceso de memoria negativa que estamos hablando. A este proceso de ignorar lo que sucede, lo que sucede al percibir por los sentidos, es gracias a la inhibición de vías sinápticas encargadas de su transmisión. El efecto resultante se llama inhibición o memoria negativa. Como podemos ver acá, inhibición o habituación que da como resultado la memoria negativa, que llamando otras palabras es el olvido. Por lo contrario, la información que se recibe y genera una consecuencia importante, como puede ser un estímulos muy fuertes como el placer o el dolor, el cerebro tiene la capacidad automática de potenciar y almacenar las huellas de memoria. O sea, se refuerza la memoria positiva. Esto obedece a la facilitación de las vías sinápticas. A este proceso se le llama sensibilización de la memoria. Hablando a profundidad de los mecanismos de memoria, vamos a tener primero los mecanismos a corto plazo. ¿En qué consiste la memoria a corto plazo? Este viene representado por el recuerdo de las 7 o 10 cifras que forman un número de teléfono, por ejemplo, o en otras palabras, 7 a 10 hechos independientes diferentes, durante unos pocos segundos o minutos en un momento dado, pero que solo dura mientras la persona siga pensando en dichos números o en dichas circunstancias. O sea, que la persona repita constantemente esta información. Pero por qué se produce eso? Está ocasionado por la actividad nerviosa continua derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria. O sea que el impulso da vueltas y vueltas en torno a esta huella de memoria dentro de un circuito de neuronas reverberantes. Es decir, que es un ciclo que no acaba hasta que no se pare el estímulo. Otra posible explicación de la memoria a corto plazo nos habla de la facilitación y la inhibición, lo que estamos hablando de memoria positiva y negativa, pero en neuronas presinápticas. Esto sucede en la sinapsis situada en las fibras nerviosas terminales justo antes de que lleguen a unirse con la neurona siguiente. Vemos que las sustancias químicas neurotransmisoras segregadas en tales terminales suelen originar una facilitación o una inhibición. Estamos hablando de una memoria positiva o negativa que dura desde unos segundos hasta varios minutos. Acá podemos ver cómo hay una información del exterior, se da un registro sensorial por medio de los sentidos y el almacén a corto plazo
hace un repaso donde se usa un circuito de neuronas reverberantes que luego puede pasar a la salida de la información del olvido o al almacén de largo plazo, que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mecanismos de memoria a mediano plazo. Los recuerdos de mediano plazo pueden durar muchos minutos o incluso semanas. A la larga van a desaparecer si no se activan suficientes huellas de memoria para volverse permanentes, o sea, volverse una memoria a largo plazo. El tipo de recuerdos a mediano plazo se debe a cambios tanto físicos y químicos, pero no de manera permanente, sino de una manera transitoria. Puede darse procesos de cambios físicos y químicos por separados o ambos procesos juntos, pero ocurre tanto en los terminales presinápticos como en la membrana postsináptica. Estos cambios transitorios persisten por unos cuantos minutos o hasta varias semanas. Acá podemos ver que el proceso de memoria a mediano plazo que va a ser explicada en ahorita. Vemos en esta imagen hay dos terminales sinápticos. Vemos uno viene desde una neurona sensitiva aferente, que sería esta, un estímulo sensitivo, neurona sensitiva aferente, donde que acaba directamente sobre la superficie de la neurona que va a estimularse. Acaba justo acá en la neurona postsináptica. A este se le llama terminal sensitivo. Y vemos a otra terminación presináptica que se halla en la superficie del terminal sensitivo. Vemos que es esta, que se llama terminal facilitadora. Entonces tenemos dos terminales, un terminal facilitador y un terminal sensitivo. Cuando el terminal sensitivo se estimula repetidas veces pero sin la actuación del terminal facilitador, la transmisión de la señal es grande al principio, pero su intensidad se va reduciendo cada vez más a medida que se reitera el proceso hasta que prácticamente cesa su paso. Este fenómeno corresponde a la habitación, corresponde al olvido, que hay un impulso primero constante y luego va disminuyendo. Es un tipo de memoria negativa que provoca la desaparición de la respuesta emitida por el circuito neuronal. Estamos hablando del olvido. En cambio, si un estímulo nocivo, como ya mencionamos, el placer o el dolor, excita el terminal facilitador, al mismo tiempo que se estimula el terminal sensitivo, se estimulan ambos, este y este. En vez de ir haciéndose cada vez más débil la señal enviada a la neurona postsináptica, la fluidez de la transmisión se vuelve, en este caso, mayor progresivamente y seguirá siendo alta durante minutos, horas, días o dependiendo de la potencia de la transmisión, hasta unas 3 semanas incluso, sin necesidad de ninguna nueva estimulación del terminal facilitador. Por lo tanto, el estímulo nocivo hace que la vía de la memoria que atraviesa el terminal sensitivo quede facilitada durante días o semanas a partir de este momento, y esto hace que se establezca la huella de memoria de la memoria a mediano plazo. Si hablamos de los mecanismos de memoria a largo plazo, no existe una delimitación evidente entre los tipos de memoria a mediano y largo plazo, pero la decisión es solo en el grado. Sin embargo, generalmente se piensa que la memoria a largo plazo depende de unos cambios estructurales reales, que no son transitorios, como vemos en la de mediano plazo. ¿Qué sucede en la sinapsis? En vez de unos cambios meramente químicos como sucede en las dos anteriores. Por tanto, parece que el desarrollo de una auténtica memoria a largo plazo depende de la reestructuración física de la propia sinapsis, según un modo de varianza de su sensibilidad para transmitir las señales nerviosas. Vemos que los principales cambios químicos, cambios anatómicos y estructurales son los aumentos de los puntos para la liberación de las vesículas de secreción de sustancias neurotransmisoras. Se aumentan los puntos de la memoria de la neurona presináptica, se aumentan las vesículas. También va a haber aumento de vesículas y aumento de neurotransmisores, y se van a aumentar el número de terminales presinápticos, evidenciado acá con un crecimiento de terminales adicionales.
y la variación de estructuras de las espinas dendríticas que permiten la transmisión de señales más potentes. Vemos el crecimiento de una espina dendrítica más, acá en esta zona. Y hablando finalmente de la consolidación de la memoria, para que la memoria a corto plazo se transforme a memoria a largo plazo, capaz de poder volver a recordarla semanas o años más tarde, debe quedar consolidada. Es decir, si la memoria a corto plazo se activa repetidas veces, hablando de ese circuito reverberante, pondrá en marcha los cambios anatómicos, físicos y químicos en la sinapsis que son responsables del tipo de memoria a largo plazo. O sea, la diferencia que lleva a la memoria a corto plazo y a una memoria a largo plazo, perdón, es la consolidación que se da gracias a la repetición de los estímulos provenientes de la memoria a corto plazo. Los estudios han puesto en manifiesto que la repetición de la misma información en la mente una y otra vez acelera y potencia el grado de transferencia desde la memoria a corto plazo a una de largo plazo. Por tanto, hace que se favorezca la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a repetir la información recién recibida, especialmente si capta la atención de la mente. Por tanto, al cabo de un plazo de tiempo, los rasgos esenciales de las experiencias sensitivas van a quedar cada vez más fijos en los almacenes de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Dando un ejemplo claro y conciso. Esto nos da la explicación de por qué cuando leemos un texto grande o estamos estudiando, siempre va a ser mejor leer profundamente ciertas partes que leer todo el texto de una manera holística, pero muy superficial, porque el cerebro hace circuitos reverberantes que hacen que se consolide la información y por lo tanto la memoria. Bueno, muchas gracias por la atención.